Buenas noches, mis hermanos y amigos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios no me bendice? Pastor, llevo tiempo orando y Dios no me da lo que le pido. Pero yo veo que a otros hermanos, como Dios los ha bendecido, como Dios los ha levantado. ¿Por qué a mí no, pastor? ¿Por qué no? ¿Qué pasa, pastor? Trato de hacer lo mejor para el Señor. Sirvo en la iglesia, ¿no? Me mantengo al margen del pecado. Trato cada día de ser mejor para Él. Pero, pastor, oro y oro y sigo orando y no tengo lo que pido. Y yo veo cómo el Señor levanta a otros siervos. ¿A qué se debe, pastor? ¿Cuál es la razón? ¿Acaso Dios ama más a unos que a otros? Sí, pastor, porque eso parece. Parece que el Señor amara a otros más que a mí. Yo veo eso, pastor, y a veces me desanimo y ya no quiero seguir orando. Ya no quiero seguir pidiendo, pastor, porque es inútil. Llevo tanto tiempo pidiendo y el Señor no me lo da. Siento que el Señor, ¿no?, que no le importo a Él. Hermanos, estas preguntas las he tenido a lo largo del ministerio y son muy comunes entre los cristianos. A veces no se acercan al pastor, pero lo piensan, aunque no lo digan. Aunque no lo digan. ¿Por qué razón, pastor? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué? Soy fiel en cuanto a lo que diezmos y ofrendas. Soy fiel en cuanto a asistir a la iglesia. Pero ¿por qué Dios no me lo da, pastor? ¿Por qué? Bueno, veamos, hermanos, ¿no?, en el capítulo de los héroes de la fe, capítulo 11 de la carta a los Hebreos, unas breve causa. Veamos aquí. Capítulo 11 de Hebreos, del verso 1. Piensen. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. ¿Por qué, mis hermanos? ¿No? Es fácil llegar a la mesa y dar gracias a Dios por el plato de comida que estamos viendo. Gracias, Señor, por este plato de comida que me das. Gracias por tu provisión. Es fácil llegar a la mesa y orar por algo que ya vemos, que ya tenemos. Pero la fe, según 11.1 de Hebreos, es esperar de lo que no hay nada, de lo que no se ve, pero tener la certeza de que se nos va a dar. Sí, tener esa certeza que se nos va a dar. ¿Cómo? Confiando en el Señor, confiando en Él. En el momento que nosotros, como hijos suyos, como creyentes, creemos que lo que estamos pidiendo, Dios sí nos los va a dar. Sí, nos va a dar. Aunque no veamos nada en el horizonte, ¿no? Pero la certeza de lo que se espera, yo sé que el Señor me lo va a dar, aunque no vea nada. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La fe se traslada al futuro y dice, sí, lo voy a tener. Sí, lo voy a tener. Verso 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonios los antiguos. Y empieza. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es grandioso, ¿verdad?
Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. ¿Con qué? Bastó que el Señor diga, hágase, y se hizo. Solo su palabra. Solo su palabra. Y así es, mis hermanos. Basta la palabra de Dios para que de la nada se dé todo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, Señor, pero no veo por dónde me vas a ayudar. Señor, no veo, pero por dónde me vas a bendecir. No veo. Pero justamente esa es la fe. Aunque no vea, se traslada al futuro con la certeza de que el Señor va a proveer, que el Señor nos va a conceder lo que le pedimos. Con fe. ¿No? Sigo leyendo. Verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bendito sea el Señor. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Con fe. ¿No? Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. ¿No? Y más aún, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Precioso. Precioso, hermanos. Dice, es imposible agradar al Señor sin fe. Yo puedo creerme un hombre de oración. Puedo creer, ¿no? Puedo estar arrodillado 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche y, por si es menos, 2 horas al mediodía. 6 horas diarias arrodillado delante de Dios. Pero viene un hermano que su corazón es henchido de adoración a Dios. Adora al Señor, ama al Señor. Y tal vez ni se arrodille, pero alzando sus manos y de pie le pide al Señor con fe. A ese hermano, a esa hermana, Dios se lo va a dar. Pero si yo con 6 horas de rodillas ante Dios a diario estoy pidiendo dudando, no me va a dar nada el Señor. Así me sangren las rodillas. Así es, mis hermanos. Así me sangren las rodillas. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la que se traslada al futuro y actúo como que ya tengo lo que el Señor me va a dar, lo que yo le estoy pidiendo. Actúo así, con fe. Me traslado hacia allá y mis pensamientos, ¿no?, se direccionan hacia allá. Convicción de fe, porque su palabra dice, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, su palabra. Y ahí tome la respuesta. ¿Por qué Dios a uno bendice más que a otros? Porque a otros confían más en el Señor que yo. Porque otros tienen más fe que yo. Y el Señor, al que agrada, o sea, al que tiene fe, Dios lo va bendiciendo. En Romanos, carta a los Romanos, capítulo 14, leo aquí el verso 23. Miren, 22 y 23. Romanos 14, 22 y 23. Dice así. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Sí, porque mientras yo estoy pidiéndole algo al Señor, sin embargo digo, eso no es bueno para mí. Está dudando. Dice, Pablo dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado
porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos en Cristo, ¿es o no la palabra del Señor? ¿Es o no la palabra de Dios la que nos insta una y otra vez que confiemos en el Señor? Que no veamos las circunstancias, que confiemos en el Señor. Que no importa que parezca que el mundo se nos viene encima, que confiemos en el Señor. Que no importa que la tormenta parezca que ya la barca se vira, que confiemos en el Señor. Pablo aquí es tajante por el Espíritu Santo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Y lo repito, hermanos, no importa cuántas horas al día estemos arrodillados pidiendo, porque si estamos arrodillados 12 horas al día, pero dudamos, no tenemos fe, convicción de que el Señor nos va a dar lo que le pedimos, no pensemos que lo vamos a tener. Porque, hermanos, en la fe, la duda ofende al Señor. Hace unas semanas le decía a un hermano y amigo, le hacía una broma. Y él me contestó, hermano, la duda ofende. Fíjense, la duda ofende. Y yo le repliqué, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? La duda ofende. Imagínate cuando ofendemos a Dios y dudamos de su palabra. Sí, a Dios más. Por eso dice, el que duda no tiene nada, ¿no? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. No, en Santiago, Epístola Universal de Santiago. En medio, hermano, el Señor tiene muchas cosas que decirnos aquí. Dice aquí su palabra, hermanos, en Santiago capítulo 1, el verso 6. La palabra del Señor nos dice así. Pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda, ¿no? Pida con fe, no dudando nada. Y el verso 7 es tremendo. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Sí, hermanos, el que ora dudando, el que está orando al Señor está dudando, dice, no piense quien tal, la persona, el cristiano que obra de tal manera, dudando, no va a recibir nada. Es palabra del Señor, hermanos. Entonces, todas esas preguntas, Señor, ¿por qué bendice más al hermano fulano de tal, a la hermana fulana de tal? ¿Por qué lo has bendecido tanto? ¿Por qué la has bendecido tanto? Simplemente es eso, hermanos, la duda. Porque aunque estemos orando semanas, meses y años por lo mismo, nosotros dudamos en lo que pedimos. No creemos que Dios nos vaya a dar. Y aquel versículo que debe estar grabado aquí y escrito con tinta, con la sangre de Cristo, debe recordar, pero debe recordar que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que estoy pidiendo aquí. Me traslado a un tiempo adelante, me traslado al futuro y tengo la fe y la convicción, la certeza que el Señor me lo va a dar. Entonces, viendo el futuro que el Señor me va a proveer, que el Señor me lo va a dar, mi mente se traslada hacia allá y sé que lo tendré. Sé que lo tendré porque mis hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo,
Dios, el Señor, no le falla a sus hijos cuando le pedimos con fe, con fe. En el libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 6 de Mateo. Voy a leer 2 versículos. Mateo 6, versos 14 y 15. Así nos dice la palabra del Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, termino con esto. ¿Saben? Las dudas vienen muchas veces cuando oramos porque tenemos guardado algo en el corazón. Y generalmente, de lo que he aprendido en el ministerio que el Señor me ha dado, cuando los cristianos dudan es porque guardan cosas en su corazón contra una persona. Puede ser un familiar, puede ser hermano en Cristo, puede ser un amigo del mundo o puede ser un compañero de trabajo. Guardan cosas allí. Entonces, cuando se acercan a orar al Señor, no tienen lo que piden porque dudan, porque eso guardado aquí nos impide creer con toda la fe, la confianza y la certeza de que el Señor nos va a proveer lo que estamos pidiendo. Por eso es necesario que nos hagamos un autoexamen y haciéndonos ese autoexamen, digamos al Señor, perdóname, que me limpie y yo también perdonar de todo corazón. Cuando hacemos eso, podemos acercarnos con convicción y con toda la fe, porque el Señor, cuando mira fe en sus hijos, hay bendición. Pero el creyente, el hijo de Dios o la hija de Dios que se acerca a pedir dudando es pedir fracasando. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe se traslada al futuro. Lo que pido hoy, yo sé que el Señor me lo va a dar. Yo sé que Dios me va a dar. Ah, sí. Esa es la fe. Entonces, cuando sé que Dios me lo va a dar, yo vivo de tal manera, gozoso, contento, alegre, sabiendo que el Señor me va a dar lo que le pido, porque Él es mi Padre, Él es mi proveedor y Él es galardonador de los que le buscan. Así que, mis hermanos, andamos por fe y no por vista, mas el justo por la fe vivirá. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.